Hace poco la gente de Neewer me contactó para enviarme este flash de Zapata. El Z2 Pro, que dicho sea de paso, que no lo sabía, es compatible con el sistema Go2X, y el cual no solo le estaré analizando, sino que también, adivinen qué, sortearé uno entre ustedes. Pero mejor se los cuento justo después de la intro. Bueno, pero hay dos cosas que deseo aclarar antes de comenzar este video. Una, que primero que nada, ustedes lo están viendo antes que la gente de Neewer. Y como siempre, les estaré dando mi opinión sincera sobre este flash, con sus pros y sus contras, para que ustedes puedan tomar la mejor decisión posible en función de sus necesidades. Y segundo, que para poder ganar en lo que se refiere al sorteo del flash y el disparador, deben estar suscritos al canal, como mínimo. Me he encontrado en sorteos anteriores, porque estamos tratando de incentivar a todas las personas que nos mandan productos a que también agreguen uno para regalárselos a ustedes. Y he tenido ganadores que al momento de verificar si en verdad son seguidores, bueno, resulta que no lo son. Entonces tengo que volver a hacer el sorteo hasta que consigo a alguien que esté de verdad suscrito al canal. Entonces, no pierdan la oportunidad de suscribirse primero que nada, porque siempre estamos subiendo contenido para ayudarlos a ustedes. Y segundo, porque amplían, bueno, no es que amplían, van a tener posibilidad de ganar todas las cosas que estamos regalando. Bueno, dicho esto, vamos directamente a lo que nos interesa y es a la revisión de este flash. Bueno, lo primero que quiero analizar con ustedes es el precio. Y aquí definitivamente creo que se van a llevar una sorpresa, sobre todo tomando en cuenta lo que les dije al inicio, de que es compatible con el sistema de Go2, que lo vamos a profundizar un poquito más adelante. Y bueno, nada mejor que meternos en la página directamente de Neewer y ver cuál es el precio, ¿no? Aquí dice que cuesta 260 euros. Ellos siempre tienen descuentos. Aquí en este caso por el Prime Day tienen 30%. Y bueno, vamos a meterlo al carrito para ver cuánto queda entonces con ese descuento. Y le digo que añadir el carrito y fíjense que me da 182 euros. Vamos a ver lo que es el equivalente, el B1 o el V1 Pro de Go2. Y con rebaja está en 309. Prácticamente, no digamos que el doble, pero está cerca del doble, un 70% más lo que es el Go2 con respecto a este flash de Neewer, que de paso es compatible con el sistema. O sea, si yo fuera usuario de Go2, definitivamente necesitara un flash de cabezal redondo y voy directamente por el Neewer. Pero bueno, veamos entonces lo de la compatibilidad, ¿no? Fíjense, aquí lo dicen, no lo puedo confirmar porque, bueno, yo creo en la palabra de ellos, no tienen por qué mentir, pero no tengo un disparador con las propiedades que ellos piden aquí, que tiene que ser un X Pro 3 o un X Pro X2 y que con eso puedo hacerlo. Ahora, hay que tomar algo en cuenta, nada más sirve como receptor el flash, o sea, no va a servir de transmisor en el sistema X, que es el sistema de Go2, pero sí va a poder recibir lo que es la señal de X de Go2. O sea, en pocas palabras, si ustedes tienen uno de estos disparadores o un flash que puedan utilizar de maestro, pueden disparar también los de Neewer, que trabaja un sistema diferente, que es el Q, y que el cual les va a permitir a ustedes, a través del menú, hacerlo compatible con el sistema de Go2. Eso sí, tomen en cuenta que van a tener que trabajar en un sistema o en el otro, no pueden trabajar en los dos al mismo tiempo. Pasemos ahora a sus modos de uso. Entonces, lo único que tengo que hacer es apretar este botón y aquí me va a dar que lo puedo trabajar encima de cámara. Eso es lo que significa WL-OFF. RX es que trabaja como receptor y como transmisor, o sea, también puedo utilizarlo como flash mic. Ahora bien, si quiero utilizarlo como esclavo óptico, o sea, que dispare por simpatía a través de que reciba el impacto de otro flash y la accione, bueno, sencillamente lo pongo como si estuviera montado encima de cámara y aquí me va a dar la opción de S1 y S2. ¿Qué significa S1 y S2? Bueno, S1 significa que se va a disparar con el flash el primero que vea y S2 es el que dispara con el segundo flash que observe. Esto se utiliza sobre todo cuando están trabajando con TTL. Entonces, el primer flashazo siempre es para la medición y el segundo es el que va a determinar de verdad el impacto. Entonces, se dispara con el segundo. Una cosa interesante que tiene es que en el lateral del flash, como pueden ver aquí, tiene la opción de dispararse tanto de manera manual o pasarlo a TTL. Lo voy a accionar y fíjense cómo cambia la pantalla de un lado a otro. Entonces, eso me va a permitir a mí que si estoy trabajando en TTL para poder hacer el primer cálculo y que me deje cerca, es como hacer trampa. No tengo un fotómetro, pero le digo a la cámara que haga el cálculo junto con el flash y a partir de allí, bueno, yo decido pasarlo a manual para que sea consistente en todos mis flashes, ¿no? En todas mis iluminaciones que van a venir posteriores. Entonces, lo que hago es hacer el primer disparo en TTL y después lo paso a manual y él queda grabado con la intensidad que utilizó para poder hacer ese disparo. Entonces, allí me voy a asegurar de que siempre voy a tener el mismo resultado en lo que se refiere a iluminación. Pero repito, esto es para trabajarlo encima de cámara, algo que no recomiendo.
pero esta es una propiedad que se conserva también con el disparador externo. O sea, el disparador que ponemos encima de la cámara. Si yo lo estoy trabajando en TTL y lo paso a manual, tiene esa función TCM, que es lo que es el TTL llevado a manual, conservando la potencia. Y como sé que alguno me va a preguntar, mira Arturo, ¿ese disparador sirve para Godox? No, solamente como receptor, como les dije antes. O sea, el flash como receptor. Pero bueno, ya que estamos en el punto de TTL, déjenme enseñarles unos autorretratos que me hice con la ayuda de Juan de Fotovalencia Studio, donde estuvimos testeándolo, ¿no? Al principio, cuando tomé la primera foto, dije, esto se veía en la pantalla de mi Sony A7 IV, se veía bastante sobreexpuesto. De hecho, yo consideraba que tenía casi un paso de sobreexposición. Pero después, al descargarlas en la computadora, me di cuenta de que el TTL funciona bastante bien, que el problema es la pantalla de mi A7 IV, que sí pareciera que tiene más brillo de lo que debería o que no representa en verdad los colores o el brillo como debe ser, ¿no? Entonces, igualmente tomé la foto compensando la exposición porque también me lo permite tanto en el flash como en el disparador. Le puse menos 1/3, después le puse menos 2/3 y por último menos un paso. Aquí tienen los tres resultados. Yo particularmente considero de que está bastante bien en lo que es la exposición con, o sea, el TTL 0, o sea, sin ningún tipo de compensación. Y después lo hice también con un fondo negro, ¿no? Porque como el cálculo lo hace entre la cámara y el flash, quería saber qué tan buena es la comunicación. Y yo por lo menos veo que la exposición es prácticamente la misma, o sea que el TTL es bastante consistente y por lo tanto esa comunicación que les mencioné antes con la cámara es bastante buena. Pero bueno, también me gustaría saber la opinión de ustedes. ¿Consideran que el TTL funciona bien? La potencia del flash la pueden llevar desde el máximo hasta 1/256 en incrementos de décimos. Fíjense, aquí lo estoy haciendo y los incrementos son de décimos. Está bastante bien porque te da un control muy bueno sobre la cantidad de luz exacta que quieres dar. Entonces está perfecto, pues. Y déjenme decirles que la batería que posee, que puedes cargar directamente en ella a través de su conexión USB-C, te da hasta 600 disparos a full potencia. Adicionalmente, ellos alegan, yo tomé varias fotos con él, o sea, ahorita en Valencia está haciendo bastante calor y bueno, llegué hasta 83 fotos sin que se recalentara. Ellos alegan que en condiciones normales, o sea, no con tanto calor y humedad como lo que hay aquí ahorita, puedes llegar hasta 100 fotos. Recuerden, a máxima potencia, o sea, que a una potencia normal de 1/4, 1/8, les va a funcionar durante muchísimo más tiempo. O sea, le va a dar muchas más fotografías iluminadas con flash. Eso sí, tampoco está diseñado para gatillos alegres que vayan a hacer 500 fotografías, ¿sabes? En una boda, una detrás de otra en 10 minutos. Ya que estamos hablando de eso, es importante también mencionar lo que se refiere a la consistencia de la potencia y consistencia del color. Y allí de verdad que el flash me impresionó, ya que en ese precio en que se maneja este flash, yo consideraba que iba a tener unos valores bastante decentes, pero me equivoqué, son muy buenos. Y fíjense en esta prueba que estoy haciendo, donde tengo tanto el fotómetro externo como el colorímetro, uno puesto al lado del otro, trabajando en incrementos de un paso en cada uno de esos disparos. Y déjenme decirles que en lo que se refiere a la potencia, las variaciones eran de 1/10 si acaso. O sea, cuando bajaba un paso, en verdad lo que estaba recibiendo el fotómetro era un paso menos de luz. Y así se mantuvo consistente hasta llevarlo a 1/256. Siempre con esas variaciones de 1/10, máximo 2/10 entre un disparo y otro, lo cual es excelente. Yo le he hecho esta misma prueba a los flashes de Profoto, que es 5 veces más costoso y está más o menos en el mismo rango de diferencia. Ahora bien, en lo que se refiere a la temperatura del color, ahí sí estuvo un poquito por encima de lo que dice el fabricante. Ellos hablan de 5600 Kelvin y no. Las pruebas que yo hice, por lo menos en el flash que ellos me enviaron, está entre 6100 y 6300. Pero eso sí, es consistente. Esa variación de 200 siempre está en ese orden, entre 6100 y 6300. Entonces, si van a utilizarlo, no van a poder poner lo que es la cámara en lo que es el balance de blanco en flash o en luz de día, porque sí, es ligeramente más azulado. El TLCI, como pueden ver, está alrededor de 99, el CRI en 97 y el SSI, que es el que yo siempre utilizo como referencia porque es el que se compara con la luz del sol o la luz perfecta, estaba por encima de 80 en todos los disparos, lo cual es bastante bueno. En lo que se refiere a la velocidad de disparo, en su máxima potencia es de 1/180. Me refiero a segundos, por supuesto. Y cuando estamos a su mínima potencia es de 1/20.000, lo cual le va a dar el margen prácticamente para congelar cualquier movimiento. Es importante decir también que lo que es la velocidad de reciclaje en su máxima potencia es de 1.5 segundos. No es de lo más rápido, pero tampoco es de lo más lentos.
Este cabezal que tiene es completamente magnético y si ustedes tienen algún tipo de accesorios de Godox o de Westcott que tengan esta función que ellos venden, bueno, y la gente de Neewer también tiene los suyos, no me mandaron, entonces no los pude probar, pero sí los probé con los de Westcott y funciona de manera perfecta. Otra cosa que es interesante en este flash es que posee dos luces de modelado, una en el cabezal del flash y otra en el cuerpo de este, lo cual les puede regular desde 1 hasta 10 su potencia. Y aquí sí les voy a ser sincero, esta luz de modelado puede servir como referencia, pero nunca les va a dar con exactitud dónde van a estar las luces y las sombras, porque sencillamente no abarca completamente lo que es el cabezal del flash, sino que es ese punto que tienen abajo tanto los de Godox como los de Profoto y los de Neewer. Entonces sí, bueno, te va a servir como para medio ubicarte, pero si eres de esas personas que necesitas saber exactamente dónde están las luces y las sombras, no va a funcionar. Y la otra luz de modelado, que es la que está en el cuerpo, yo la veo más como, o le doy una mayor utilidad, es justamente como una asistencia de enfoque cuando estás trabajando en lugares muy oscuros. Entonces, claro, con eso iluminas, te permite enfocar correctamente y listo, ya puedes trabajar y hacer tu disparo. Para intercambiar entre las diferentes luces de modelado es bastante sencillo. Si ustedes lo dejan apretado aquí, fíjense que pasa a la inferior, y si lo vuelven a apretar y lo dejan presionado, pasa a la superior. Que dicho sea de paso, una curiosidad, también lo que es el disparador tiene una luz de asistencia de enfoque que está aquí abajo y que acciona directamente a través de un switch que tiene en el lado derecho. Otras funcionalidades que son interesantes que posee el flash es que lo puedes trabajar en HSS, o sea, sincronización de alta velocidad, lo cual te va a permitir utilizarlo hasta 1/8000 en lo que se refiere a la velocidad de disparo de tu cámara. Puedes trabajarlo obviamente en primera cortina, pero también tiene la función de segunda cortina. Y por último, para aquellas personas que deseen ser algo más creativas y trabajar con el flash múltiple, también tienen esa opción, donde van a poder controlar el número de disparos que va a realizar y los hertz, o sea, la frecuencia del disparo. Y por último, me parece que la interfaz es bastante intuitiva, es fácil de manejar. La pantalla, a pesar de que no es táctil, los números son bastante grandes, o sea, no vas a tener ningún problema de identificar cada una de sus partes o de sus funciones, y donde en todas las pruebas de uso que le realicé nunca tuvo una falla de comunicación entre el disparador y el flash. Tanto el disparador como el flash tienen la opción de trabajar hasta 5 grupos y 32 canales, además de que tiene esa función de subcanal, o sea, el ID, que te permite agregar 99 opciones diferentes también. Eso normalmente se usa si está trabajando con otro fotógrafo que tienen los mismos equipos, y bueno, asegurarse de que no van a estar disparando los flashes de los otros. Bueno, antes de concluir, déjenme recordarles de que voy a estar sorteando un flash con su disparador para aquellas personas que sean seguidores del canal. Tienen que seguirnos primero que nada, así que no dejes de suscribirte, que de paso es totalmente gratuito y donde te aseguro que todas las semanas estamos subiendo contenido para ayudarlos a ustedes en este bello camino a la fotografía. En el último mes ya hemos sorteado 3 artículos diferentes y bueno, es posible que tú también tengas la oportunidad de ganar algo. Pero bueno, vamos a concluir. Este sistema de flash de verdad que me llamó mucho la atención. Ustedes saben que yo soy usuario de Westcott, pero probándolo y tomando en cuenta de que he utilizado Godox antes y viendo la posibilidad de compatibilidad entre estos sistemas, definitivamente esto es una inversión segura. Tengo un flash prácticamente equivalente al V1 Pro, casi que a la mitad del precio. Bueno, estoy exagerando, un 40% menos. Y más tomando en cuenta de que voy a tener una consistencia de la potencia durante todas sus variaciones, o sea, desde 1/1 hasta 1/256, y que adicionalmente, a pesar de haber una variación en lo que se refieren a los Kelvin con respecto a lo que dice el fabricante, esta variación también se mantiene en todas las potencias, o sea, que van a tener un resultado consistente, lo cual es importantísimo al momento que estamos haciendo trabajo profesional, sobre todo para personas que son maniáticas como yo. Pero bueno, también me interesa saber su opinión, que de paso es lo que vamos a estar revisando entre todas las personas que nos escriben quién va a ser el ganador. Pongan allí el país de donde escriben, después la palabra Neewer y su comentario con su opinión de este flash y el uso que le podrían dar. También aprovecho para recordarles de que si quieren compartir alguna imagen o video conmigo tomada con flash o con luz natural, no me importa, no se olviden de etiquetarme en mis redes sociales, Facebook e Instagram. Y como siempre, señores, muchísimas gracias por atreverse ahí. Nos vemos en el próximo video.